Shabbat Shalom a nuestros hermanos y amigos de la comunidad de YouTube, de otras plataformas móviles. Queremos darle la bienvenida a este espacio precioso que el Eterno nos ha dado para compartir su palabra, para compartir de sus maravillas. Shabbat Shalom, hermano Jorge. Shabbat Shalom, Leo. Qué gozo estar otra vez aquí delante de nuestros hermanos, pudiendo compartir un poco de la palabra bendita del Eterno. Así es. Que el Eterno nos dé sabiduría para poder compartir su Torah. Así es, así es. Tenemos, hace poquito hicimos unas pruebas, una mini prueba de 39 segundos en vivo. A ver, que el Eterno nos permita también tener esa bendición de poder compartir en directo con ustedes algún evento, alguna enseñanza y poder todavía tener más cercanía con ustedes. Este Shabbat tenemos la porción Vayekel, ya casi la última del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Se nos fue el tiempo rápido, hermano. Ya vamos en el segundo libro, ya estamos terminando. Ya estamos, son 5, ya llevamos 2, ya vamos casi la mitad. Y el tiempo, mire que esta parasha también tiene que ver con el tiempo. El tiempo avanza muy rápido y para poder ver la venida de nuestro Rey. Estamos esperándolo. Estamos esperando a nuestro Rey y Salvador Yeshua, el Mesías. Vayekel significa y reunió. La porción se llama así, y reunió. Sí. Para responderle alguna pregunta o esta pregunta a algunos de nuestros hermanos que ya están un poquito más avanzados, esta porción se acostumbra a leerse con la última de Éxodo, con Pekudei, que es la que vamos a ver nosotros la siguiente semana, pero en algunos ciclos esa porción se une a Pekudei y se leen las dos, Vayekel, Pekudei. ¿Por qué en este caso o en este ciclo se lee por separado? ¿Sí? Sí, hay una razón muy especial y es que este año es un año involesimal, ¿cierto? Este año tiene 13 meses. 13 meses. Estamos en Adar 1, ¿cierto? Estamos próximos a comenzar el mes de Adar 2. Comienza, si el Eterno lo permite, el jueves 25, el jueves 7 de marzo. ¿Sí? Tenemos Rosh Chodesh, Adar 2. Adar 2, correcto. Entonces, en los años donde es solo 12 meses, se leen estas dos porciones, como tú dices, Vayekel y Pekudei, unidas en una sola. O sea que tenemos la oportunidad de desglosarla un poquito más y poderle sacarle la sustancia. Claro, esa es una de las ventajas de cuando el año es embolismal. Que hay varias porciones que se unen cuando no es embolismal. Entonces a veces es muy amplia la sí, cantidad de capítulos que se ven y no hay el espacio de tiempo para poder compartirlo y estudiarlo a fondo. Claro. En este año embolismal es de mucha bendición porque ya todas esas porciones se le van a leer cada una por separado. Claro, claro. Entonces va a ser las porciones un poco más cortas y va a haber la oportunidad de profundizar un poco más sobre ellas. Así es. Esta porción, ahora la vamos a leer, comienza con el Shabbat. Correcto. Se habló del Shabbat también anterior. Sí. Tenemos nosotros un pendiente con el cuarto mandamiento, que no pudimos la semana anterior realizar videos, pero entiendo de que los caminos del hombre son guiados por el Eterno. Sí, claro. Si lo hubiéramos hecho el miércoles, no hubiera podido estudiarlo un poquito más a fondo el Shabbat y hay algo que se aprendió nuevo. Entonces esperamos en el Eterno poderlo compartir con ustedes en la siguiente semana. Que no hubiera sido de esa misma manera si hubiera sido la semana anterior. Entonces, el Eterno sabe cómo el Eterno es el que nos guía nuestros pasos. A veces creemos que somos nosotros, pero no, es el Eterno que nos va guiando paso a paso. Y le invitamos a que lo observe, que pueda ver el video acerca del cuarto mandamiento, porque es muy importante. Y así como el Eterno nos ha ido enseñando poco a poco, así también le va a ir enseñando a usted cuando disponga su corazón a abrirlo
al Eterno. El Shabbat, bueno, vamos a leer y para no empezar a enseñar. Si esta porción es la porción número 22, 22. ¿cierto? De la 54 es la porción número 22, que va desde el capítulo 35 del libro de Éxodo, Shemot 1, hasta el 38, 20, hasta el 38, 20, ¿cierto? Sí. La primera porción, va desde el capítulo 35, versículo 1, hasta el versículo 20 del capítulo. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Eterno: Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo le será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno morirá. No encenderán fuego en ninguna de sus casas, de sus moradas, en el día de reposo. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Adonai ha mandado. Tomen de entre ustedes ofrenda para Adonai. Todo generoso de corazón la traerá al Eterno: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Adonai ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moshe. De Barín Adonai. De Barín Adonai. Emet. Hermano, aquí hay bastantes cosas que tratar. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Por el principio. Por el principio. El Shabbat. Vamos a hablar un poco del Shabbat. Aunque también tenemos lo del video, pero en el Shabbat se menciona y no podemos pasarlo por alto. Claro, estamos de acuerdo. 6 días trabajarás, dice la escritura, y el séptimo día será día de reposo. ¿Cómo podemos entender esa parte? Le hago una pregunta. Si yo trabajo, mi jornada laboral comenzaría, vamos a hablar un ejemplo, un lunes. Trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Sábado sería el sexto día de la jornada. El séptimo día sería domingo. El séptimo día, dice la escritura, hablando de ese séptimo día, que el séptimo día es día de reposo. O sea que si yo comienzo mi jornada laboral un lunes, mi día de reposo sería el domingo. O sea, en esa forma de contarlo, sí. Sí. O si mi jornada laboral comienza un miércoles, sería miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes
y descansaría el séptimo día, que sería un martes. ¿Así se entiende el mandamiento? No, ¿No? no, ¿por qué? Ujú. Pues viéndolo así puede superficialmente de pronto, ¿cierto? Pero no, porque hay características muy importantes del Shabbat. Número uno, ¿quién define qué día es el séptimo? ¿Cierto? No lo definimos nosotros de acuerdo a nuestro calendario laboral. Correcto. ¿Cierto? O otro tipo de calendario. Exacto. Lo definió el Eterno en la creación, ¿cierto? Dice la Escritura en Génesis 2 que el Eterno hizo en 6 días la obra de creación, mas el séptimo día cesó y reposó, ¿cierto? Y santificó, o sea, consagró el día séptimo y lo bendijo, ¿cierto? Entonces, de ahí de entrada, no es cualquier día, de acuerdo a mi situación laboral, ¿cierto? Que yo guardo Shabbat. ¿Por qué? Porque si el Shabbat fuera un asunto individual, de pronto podría tomarse así, ¿cierto? ¿Qué dice el Eterno? Trabaje 6 días y el séptimo descanse. Pero como no es solamente un día de reposo individual, personal, Sí. ¿cierto? Sino un día de cese de actividad comunitario, ¿cierto? Es en comunidad. Correcto. Entonces, no puede ser cualquier día de la semana en el que a mí me caiga el séptimo día, Ajá. ¿cierto? Sino tiene la connotación de que además de que el Eterno consagró ese día que él apartó, también una de las condiciones es que haya santa convocación. Claro. ¿Cierto? Claro, y que una sí. santa convocación, pues una convocación no es de uno solo. Sí. ¿Cierto? Imagínense, congregar, entonces habría que congregarse todos los días en Israel, porque unos descansaban los lunes, otros los Correcto. martes, otros los miércoles. Entonces, Esa es la parte que quería también tocar. Este séptimo día no es en contexto secular, ¿cierto? O sea, del mundo. Es en el contexto que el Eterno le da en su pueblo Israel, sí, ¿cierto? Porque Él nos lo dio como parte del pacto, ¿cierto? claro. Es el cuarto mandamiento, hace parte de las condiciones del pacto que el Eterno nos dio. Pero también dice que, y ahí dice que acordémonos del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Pero también nos habla en Levítico, en el libro de Baikra, Levítico 23, que es su primera festividad, Sí, ¿cierto? Es una festividad, es una cita que Él nos pone. así es, así es. Entonces la cita no es individual, Sí, la cita es colectiva a su pueblo, claro. ¿cierto? A su pueblo. Entonces en ese contexto también, y dice que debe proclamarse santa convocación. Bueno, ahí usted mencionó algo que es importante y es el colectivo. O sea, el día de reposo no es un día de reposo individual, es un día colectivo para su pueblo. También mencionó de Israel. No quiere decir, o quiere decir que es solamente el día de reposo lo puede guardar un israelita. Nada, estamos hablando de sangre, ¿no? Sí, no es así. No es así porque primero que todo cuando Él santifica y consagra el día y bendice el día séptimo, el día de reposo, pues en ese momento no existía Israel, Correcto, ¿cierto? No así es, existía Israel. Entonces eso le da una connotación universal, universal, correcto. ¿cierto? Eh, quiero hacer algún tipo de precisión en ese sentido. Si el Eterno consagra y bendice el séptimo día, ¿cierto? De la creación, y crea a Adán, el primer hombre, ¿cierto? Pues se supone que Adán, igual que su padre, que es el Eterno, va a observar el Shabbat, el Sí, reposo, ¿cierto? claro que sí, Entonces, en ese contexto, sí sería individual familiar, correcto. ¿cierto? Individual familiar, Porque estaba Eva. correcto, ¿cierto? Y ahí va a seguir el crecimiento de la humanidad, ¿cierto? ¿Qué pasó con la humanidad? Pues no, la humanidad se pervirtió, se apartó del Eterno, nos sacó del Edén, el Eterno, después
el hombre, el ser humano cayó en idolatría, en fin, una cantidad de factores que hicieron que el Eterno buscara una persona que lo siguiera de corazón, Correcto. ¿cierto? Sí. Estaba en medio de la idolatría de esa persona, nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham propuso en su corazón temer al Eterno, creer en Él y caminar con Él. Y en ese caminar el Eterno le dice, establece su pacto con Él y le dice que su descendencia, ¿cierto? Será una descendencia especial que después se convertiría en la nación de Israel. En la nación elegida. En la nación elegida. Ahora, lo que tú preguntas es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día sí existe Israel, ¿cierto? Pero resulta que nuestro soberano, Yeshua, nos dice que Él es el Señor del día de reposo, ¿cierto? Y Rav Shaul, entendiendo la magnitud del Shabbat y de lo que significa una conversión de una persona al Dios de Israel, al Dios del universo, ¿cierto? Al único y verdadero Dios. Él dice que todo aquel que se convierte a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Yeshua, ¿cierto? Dice que es injertado en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, ¿cierto? Correcto. Efesios capítulo 2. Correcto. Y entonces dice que somos injertados, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de Israel y miembros de la familia de Eterno. Así es. Entonces eso nos haría parte de Israel. Correcto. Por lo tanto, heredaríamos la responsabilidad de cumplir el cuarto mandamiento. Claro, porque es que hace parte del pacto, ¿cierto? Así Cuando se habla en la escritura de una conversión, de un arrepentimiento, pues implica en que uno en ese arrepentimiento y en esa conversión entra dentro del pacto. Claro, haciendo rectificación de todas las cosas que no practicábamos, Correcto. que desagradaban al Eterno. Así es. Entonces, tenemos ese Shabbat que es comunitario y que es muy importante, que no es algo individual. Y tenemos que por medio de nuestro soberano Yeshua, hacemos parte de la nación de Israel. Correcto. Entonces, eso es lo que nos habilita, si se podría llamar de alguna manera, que nosotros podemos disfrutar de este encuentro con nuestro Padre. ¿Sí? Ahora, siempre se nota a las personas esa resistencia, ¿verdad? De que es que ese día no se puede hacer nada, o sea, restricción y restricción y restricción. El Shabbat es eso, o sea, se puede tomar así, que, ay, es que, mire, yo no puedo hacer nada, yo teniendo tantas cosas que hacer, queriendo pues desocuparme de mis quehaceres, que tengo que, mejor dicho, se me puede volver un nudo el día de reposo por tantas restricciones. Si se puede, mire, no puedo encender el fuego, no puedo cocinar, y cómo hago, entonces no voy a comer, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo se convierte ese día para muchos, o se puede ver así para muchos, en algo pesado, en una carga muy pesada? ¿Ya? Y sobre todo, aquellas personas que tienen la mentalidad de que, hermano, pero es que un día que yo deje de trabajar, no voy a comer. O sea, me toca salir a buscarme el sustento. ¿Cómo se puede, mejor dicho, cómo mostrar a las personas eso? Bueno, uno puede tomarlo como tú dices, ¿cierto? De una forma en la letra, ¿cierto? Quedarse en la letra, en todas las restricciones que tiene el Shabbat, y se vuelve, como tú dices, una carga muy pesada, Sí. ¿cierto? Como cualquier mandamiento, ¿cierto? Claro. Cualquier mandamiento que tú tomas como una restricción a tu libertad, entonces se vuelve una carga pesada. Pero cuando tú entiendes, número uno, que es una festividad, es una cita que el Eterno nos pone, nuestro Padre Celestial nos pone, para tener un tiempo especial de comunión con nosotros y nosotros con Él, ¿cierto? Y que todo lo que yo haga en el Shabbat tiene que ir dimensionado
en agradarle a Él, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo agradar a mi Padre Celestial? Haciendo lo que Él quiere que yo haga, Así es. ¿cierto? Haciéndolo, como cualquier padre terrenal. Cuando un hijo obedece de corazón a su padre, entendiendo que todo lo que el padre le diga y le mande es para bien suyo, pues su padre se agrada, ¿cierto? Entonces, la primera instancia es saber por qué y para qué estoy guardando Shabbat, ¿cierto? Con todo lo que eso implica, ¿cierto? Si es una fiesta, pues si es fiesta, es raro que una persona que esté en una fiesta esté triste, Sí, ¿cierto? Normalmente cuando hay una fiesta, el ser humano está alegre, claro. ¿cierto? Hay música, hay comida, ¿cierto? Y deja uno de trabajar. Cesa uno en su trabajo, porque reposo no es solamente descanso, sino cesar de trabajar. Esa es la, esa es la traducción correcta de reposo, de Shabbat, que significa reposo. Es cesar, y en alguna parte de la escritura lo dice, cesar de las labores cotidianas. 6 días trabajarás, el séptimo cesarás, ¿cierto? Entonces, eh, la letra mata, el espíritu vivifica. Me habla usted acerca de una festividad y por eso le decía que uno deja de trabajar, porque a veces hay ciertos momentos, eventos en nuestra vida que suelen ser tan importantes que uno paraliza, ¿Sí? toda su actividad. El matrimonio de un hijo, Uh-huh. de una hija. Usted pues ha podido verlo con sus amistades, yo también con Claro, las mías, claro que sí. donde piden permiso en sus empresas. Uh-huh. Si le dicen, no, es que usted no le puede dar el permiso para si les toca renunciar, renuncia. O Uh-huh. sea, es a lo que me refiero. Alguna actividad terrenal que paraliza todo nuestro itinerario. Uh-huh. A veces son calamidades. Pero hablando en el buen sentido de la palabra de la festividad, un evento que sobrepase, digamos, un ejemplo, nuestro diario vivir, o sea, que nos rompa la rutina, nosotros paralizamos lo que esté haciendo para asistir, para estar allí, ¿verdad? Y tener ese momento de plenitud y de alegría. El Shabbat es eso. Mira, Leo, yo te lo voy a comparar, tú lo has comparado muy bien, pero voy a comparar con algo. Y es una comparación que no va a dimensionar en todo lo que implica el Shabbat, ¿cierto? Si a ti, Leonardo Scorsia, el presidente de la República, te dice, te espero el lunes 4 de marzo, aquí en el Palacio de Nariño, ¿cierto? Estamos en Colombia, vamos a hablar en el contexto colombiano. Te espero sin falta el lunes. Quiero pasar un tiempo contigo, quiero hablar unas cosas importantes contigo. Y tú le dices, ay, señor presidente, lo que pasa es que yo estoy trabajando y a mí me toca trabajar, entonces, ¿cómo hago yo ahí? ¿Cierto? Tú puedes sacarle esa disculpa, o sea, ¿Sí? pero si para ti es importante esa convocación que te hace el presidente de la República, si tu jefe te dice no, tú haces lo que sea, Sí, claro. ¿cierto? Es Y más, le sí, dice, es que el señor presidente me tiene convocado, me invitó, sí, o sea, tengo que ir, sí, ¿cierto? A veces no entendemos esa dimensión del chaval. así es. Y es más, en las elecciones a veces convocan a personas para jurados de votación. Y Correcto, entonces, ¿cómo hace uno para decir que no? sí. Le toca, como dice uno por ahí, le tocó Y, y aquí no está uno delante de un presidente, está delante. delante del rey de reyes, Sí, ¿cierto? mire que esta mañana le estaba escuchando el comentario del rabino Yehudá acerca del Shabbat y él hablaba algo muy, muy profundo, pero a la vez tan sencillo. Muy profundo, pero a la vez muy sencillo. Y le digo que a veces en los niveles de profundidad nosotros encontramos respuestas simples No, a, a problemas que se nos han metido en la cabeza acerca de los mandamientos. sí, sí. Y uno de esos es el Shabbat. Dice uno, pero mire que esto, y es una cita, como usted decía, una cita con nuestro rey, con nuestro padre, ¿verdad? Que él nos convoca para llenarnos de su presencia.
para honrarnos con su presencia. Para darnos el reposo necesario a nuestro espíritu. Exacto. Entonces, al nosotros tener esa comunión con Él, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Se va a llenar. Nosotros somos comparados con unas vasijas. Y esas vasijas necesitan ser llenadas. Y empieza nuestro Padre a llenarnos, a llenarnos, a llenarnos. Entonces nosotros, en nuestro descanso, o sea, nos hinchamos, nos extendemos, abrimos para que seamos llenados. Caso contrario, cuando el ser humano trabaja, el ser humano trabaja, le toca contraerse, o sea, hacer, ¿sí? Hacer representa mucho esfuerzo, mucho desgaste. Para nosotros hacer una actividad genera mucho esfuerzo y nos toca contraernos y empezar a funcionar. El Eterno no. El Eterno, por el contrario, el Eterno, cuando Él trabaja, se contrae. ¿Por qué? Porque él primero, no necesita esfuerzo. Y segundo, que Él necesita contraerse para crear un vacío, para que ese vacío pueda mostrar lo que Él quiera mostrar o revelar lo que Él quiera mostrarnos. Entonces, nosotros como vasijas, en el momento en que descansamos, nos abrimos para ser llenados. Correcto. Entonces, si yo en Shabbat decido, porque puedo decidirlo como ser humano, libre, porque tengo esa libertad de decisión, de decir yo no voy a descansar, yo voy a trabajar porque tengo que sudarla. No me puede nadie decir nada, yo voy a trabajar. Es más, aparte de trabajar, voy a hacer otras cosas. Entonces, como me representa una acción, esa vasija, que soy yo, me cierro y me pierdo de esa llenada. Que para un creyente eso es algo importante. Ser llenos de su presencia. Y a veces creemos que ser llenos de su presencia es irnos a un servicio religioso, ¿verdad? O a tener un encuentro en Santa Marta, allá en esas paraísos que hay allá, ¿verdad? A tener una llenura, porque irnos a X parte, o a visitar a cierto líder religioso en alguna ciudad del mundo, y eso representa para muchos una llenura, pero no, la llenura es una llenura de nuestro Padre, y esa llenura, para que pueda ser, tiene que estar Él. No puede estar Él. No hay otra una llenura sin Él, no puede haber. Entonces, Él lo resumió de esa manera muy simple, profunda, sí, pero muy simple, y ahí empieza uno a entender la importancia del Shabbat, que no es un capricho, no es el día sin moto aquí en Cartagena, que en Cartagena hay días sin moto, los 2 viernes en el mes, no es el segundo y el último, algo así. Hay unos días sin moto donde las personas que están acostumbradas a utilizar ese medio de transporte, me incluyo, es un poco tedioso porque generalmente toca estar muy rápido en una parte o en otra, y normalmente esa rapidez la da ese transporte. Entonces, utilizar otro transporte representa invertir más tiempo, y por eso se hace tedioso, y ese día es muy complicado. ¿Por qué? Porque si toca estar en 4 o 5 lugares ese mismo día, con el transporte común, inclusive hasta con los taxis, es muy complicado. No se podría. La moto presta ese beneficio. En el caso de para un creyente que vea el día de reposo como ese día sin moto, todo complicado, es porque no ha entendido que ese día, el Eterno nos bendice con su presencia y podemos ser llenados. Ahora, ¿por qué es tan importante esa llenura? O sea, ¿por qué cree usted que es importante estar llenos de su presencia en ese día? Sí, hay una razón primordial, y es que se nos olvida que el ser humano no es solamente cuerpo. Claro. ¿Cierto? No es solamente cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto? Nosotros podemos darle descanso a nuestro cuerpo cualquier día. Sí, claro. ¿Cierto? Es más, lo hacemos diariamente. Descanso a nuestra alma también, quizá, ¿sí? Cuando yo me siento a oír música, en fin. El relax.
Pero el descanso espiritual, el reposo, que es el alimento que necesita nuestro espíritu para continuar con todo lo que nos representa la semana, ¿cierto? Claro. Él dice 6 días trabajarás, el séptimo cesarás. Y no solamente es para un descanso corporal, sino para que nuestro espíritu sea vivificado, sea confortado, ¿cierto? Sí, Necesitamos eso. Un carro sin gasolina es un carro que no funciona. Por eso uno ve y uno puede entender que en el mundo uno hay personas con un cansancio espiritual, ¿cierto? Con una sequedad espiritual. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar nuestro espíritu es el Eterno. pero ahora que usted habla de ese cansancio, ¿cómo se refleja en nuestro día a día, en nuestras actividades, cuando tenemos ese cansancio o esa sequedad? Porque cansancio estamos hablando desde que como que no nos llenamos de pronto un Shabbat, ¿verdad? Y no estuvimos en Shabbat y salimos a trabajar y eso ahí se va a ver un cansancio. Pero cuando hablamos de sequedad es que nunca he guardado Shabbat. No, exacto, no se ha guardado Shabbat. No hay una relación Exactamente. íntima con el Eterno. Exacto. Entonces, ¿Cierto? ¿cómo se refleja ese cansancio? Porque vamos a hablar de aquellos creyentes que conocen lo del día de reposo, pero que todavía le es representado una carga, ¿ya? ¿Cómo es nuestra actividad o cómo ve usted una persona que tenga ese cansancio espiritual en sus actividades diarias? Yo quiero primero precisar algo. Nosotros sabemos que la religión popular modificó el día de reposo, Sí, ¿cierto? Para el domingo, el primer día de la semana, correcto. ¿cierto? Se le ha hecho creer al creyente que eso, cualquier día en que uno se reúna como pueblo, pues ahí está el Eterno, ¿cierto? Bueno, y esa era otra pregunta que iba a hacerle, se me adelantó un poco. Pero eso no es lo que uno ve en la escritura. O sea, si él pone una cita, porque el Shabbat y las festividades del Eterno no solamente son festividades, sino son citas. Sí, es una cita con él. Entonces, si yo voy a la cita en un día equivocado, pues lo más seguro es que el Eterno no va a estar ahí. Sí, ¿Por qué? Porque él puso su cita. sí. Y No, yo no y sé quién para no asistir a la cita que él pone en el tiempo que él pone. Y es que es una cita, y ahí entramos en contexto, es una cita que tiene un propósito definido, Claro. ¿ya? Que no puede hacerse en otros días. Porque es que esa es otra cosa también. Que dentro del creyente normalmente dice, pero es que yo no puedo orar entonces un lunes, yo no puedo alabar a Dios un martes, yo no puedo leer la palabra un miércoles. O sea, hay cosas, se entiende, es como esa parte. Sí. Y no es Sí. eso. No Es eso. O sea, no es que yo no pueda orar el lunes, que yo no puedo orar no, usted puede orar el día que usted quiera. Usted puede leer la palabra el día que usted quiera. Usted puede alabar a Dios el día que usted quiera. Usted puede vigilar, ayunar el día que usted tenga ese propósito delante del Eterno. Pero es que esas cosas son distintas. El Shabbat es distinto. El Shabbat no es un ayuno. No. El Shabbat no es una vigilia. El Shabbat no es un día de oración. El Shabbat no es solamente la lectura de la palabra. Usted puede leer la palabra. Es más, hay personas que en el buen ejercicio de la costumbre la leen diariamente. Sí. O sea, y es un buen ejercicio. Claro que sí. Entonces, pero no, el Shabbat no es un día de lectura de palabra. O sea, no, a lo que me refiero es que no es especial para eso, a lo que me refiero. Como decir uno, hoy es el día de la lectura de la Biblia. Entonces, ayer no se leía la Biblia. No, es que este es el día que nosotros hacemos el emblema. Y parte del propósito del Shabbat es la lectura de la Torah. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque se vivió en nuestro pueblo y por eso se acordó de que uno no puede pasar más de 2 días sin tener contacto con la Torah. Entonces, ahí tendríamos un hambre espiritual. Correcto. Entonces, tú te alimentas normalmente por los afanes de este mundo, ¿cierto? Por los afanes de la vida. A veces ni queda tiempo para estudiar la palabra.
Así ¿cierto? es. Entonces, uno puede notar que en la medida en que pasa el Shabbat, llega el primer día, el segundo día, el tercer día. Si después del Shabbat yo no he podido tener contacto con la Torah, con la palabra del Eterno, uno va apreciando en su vida una merma Sí, en su espíritu, ¿cierto? lamentablemente así es. Sí. Ahora, eso del Shabbat, tan importante es el Shabbat, que por ejemplo, en las últimas 4 porciones que hemos leído en los 4 últimos Shabbats, siempre está incluido el Shabbat, Sí, es que por eso es que ¿cierto? hicimos el énfasis, porque es que no podemos hoy, sí, lo hicimos la vez pasada, le dimos una prioridad a un tema, y en este Shabbat, que vuelve y habla del Shabbat, o sea, ya no podemos obviar ese tema. No. ¿No? Y mira, ahora, ¿para quién es el reposo? Es para mí, No, no es para no, mí. Señor. Mira, dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo le será santo, Ujú. día de reposo para el Eterno. Ah, es para el Eterno, mire Correcto. esa cuestión, o sea, no es para mí. No. Y así está también en el mandamiento, el cuarto mandamiento En de Éxodo los 10 capítulo 20. mandamientos. Éxodo capítulo 20 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai, tu Dios. Ah, bueno. Entonces mire que no es para mí, es para Él. Entonces, con mayor razón, Sí. ¿cierto? Con mayor razón. Entonces, en ese orden de ideas, y para entrar en contexto con la pregunta que quedó en el aire, ¿cómo podemos nosotros ver o evidenciar o sentirnos? Porque a veces nosotros mismos estamos cansados espiritualmente porque no tenemos un reposo, un Shabbat, más bien, un Shabbat adecuado de una relación con nuestro Padre. Reflejamos en nuestro día a día ese cansancio espiritual. ¿Qué se hace en Shabbat? ¿O qué es el Eterno? ¿Cómo es que nos llena de su presencia? No es que venga un ángel y descienda un rayo sobre nosotros o sobre su pueblo especial, no es algo místico. Venimos a alimentarnos de su palabra, viene Él y a cubrirnos con su presencia. Cuando salimos nosotros fortalecidos espiritualmente, llenos espiritualmente, se va a reflejar en nuestras actividades que vamos a hacer durante la semana. Porque durante la semana vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas que resolver, vamos a enfrentarnos a situaciones en las cuales va a depender mucho de cómo respondamos ante ellas para abstenernos de cometer una transgresión o un pecado delante del Eterno o de una ofensa a mi prójimo. Y si yo no estoy fortalecido espiritualmente, yo no voy a poder resistir esas pruebas, esas tribulaciones que nos vengan, o no voy a poder tomar buenas decisiones o decisiones acertadas de acuerdo a lo que dice la escritura. Entonces, mire que es importante, que es lo mismo que decía el hermano Jorge con respecto a la lectura. No podemos dejar de leer. Cuando uno deja de leer, deja de comer espiritualmente. Hay que leer, hay que leer. Y el Shabbat también sirve para eso. Personas que no tienen de pronto, están muy apretadas en su trabajo, porque se entiende también que a veces hay obligaciones, se entiende también que a veces yo puedo llegar el lunes muy cansado a mi casa, demasiado, porque tengo un familiar enfermo, ¿verdad? O sea, muchas cosas que demandan de mí un desgaste y que me funden, o sea, llego a dormir, hermano. Seamos sinceros, así, Sí. toca a veces levantarse en la mañana otra vez, no se quiere uno parar, pero la obligación no lo toca, y se ve uno enredado en la vida, de alguna manera, y a veces la lectura de la palabra se pasa por alto, no porque no se pueda o no se quiera, perdón, no se quiera, es que a veces no se puede. Y el Shabbat es el día en que el Eterno nos da Respiro. ese respiro Sí. de decirnos, hombre, sí, hoy el mundo se puede estar acabando, pero voy a estar aquí con mi padre. Sí. Ya, porque eso es importante. Porque de qué me sirve yo ocuparme de los negocios de la vida si me puedo ocupar ya de eso mañana, eso espera. Pero el Shabbat es, es algo único en el tiempo. Hablando, fíjese que íbamos a hablar del tiempo, es único en el tiempo. Sí. Si el Eterno me permite vivir
100, 200, 300 Shabbat, maravilloso. Son los Shabbat que me permitió vivir. Qué rico poderlos vivir todos. Pero un Shabbat que yo deje vivir y ya eso no regresa. Ya no regresa, No ya no se regresa, recupera. no se recupera. No. Usted puede programar una actividad que tenía para el domingo, volverla a programar para el lunes. El cliente entiende y a veces acepta. Y cuanto más no acepta y me dice, me toca buscar a otra persona. Pero eso no impacta de una manera irreversible en la vida de un ser humano. Pero un Shabbat, Mira, por lo que estamos estudiando, parece que sí. Mira qué tan importante. La parashá que estamos estudiando hoy, que comienza precisamente con el Shabbat, tiene una connotación de una labor que se va a hacer para el Eterno, que es la construcción del tabernáculo, del Mishkan, ¿cierto? Sí. Es una obra maravillosa, muy importante, ¿cierto? Pero el Eterno deja el precedente de que ni aún esa obra, ni por esa obra se puede violar el Shabbat. Claro. Se puede dejar de reposar en el Shabbat. O sea, cuando ¿cierto? se estaba construyendo el tabernáculo, no, en el día del Shabbat no se hacía nada. No se hacía ninguna labor que tuviera que ver Pero con el tabernáculo. ese lugar era muy importante para el pueblo, Sí. Y ese lugar era muy importante para el Eterno. Sí. O sea, ¿cómo es posible de que ese día no se pudiera trabajar si se estaba construyendo el tabernáculo? Se debería construir, debería de trabajarse ese día. La pregunta surge, ¿qué es más importante? ¿La obra o el dueño de la obra? El dueño de la obra. El dueño de la obra, ¿cierto? Él nos ordena hacer un santuario. Ahora, nosotros siempre pensamos que el santuario es para él, ¿cierto? Pero resulta que el santuario es para nosotros. Ese sí es para nosotros. A favor nuestro. Claro que sí. El Shabbat también. El Shabbat dice nuestro soberano Yeshua que el Shabbat no nos se dio, el hombre no se dio para el Shabbat, sino el Shabbat se dio por causa del hombre, ¿cierto? El Mishkan, el tabernáculo también es por causa del hombre. ¿Por qué? Porque quien se va a beneficiar del Mishkan somos nosotros, la presencia del Eterno ahí en medio de nosotros. Y él aún así ¿cierto? dice el Shabbat. El Shabbat. ¿Por qué? Porque implica comunión íntima. Así es. Es una cita que él ha puesto y que para él es muy importante. Mire, 40 minutos llevamos ya hablando del Shabbat. Vamos a... Y no hemos dicho mucho. Y no hemos dicho nada. Vamos a darle unos minuticos a lo del Mishkan, que usted lo citó ya para enlazar. Hay muchos versículos hablando del tabernáculo, prácticamente todo el libro de Éxodo. Más de 200 versículos. Hablando de una obra que se hizo, pero esa obra ya no está. O sea, es importante el tabernáculo, porque si es tan importante, ya no está. Si es tan importante el templo, ya no está. O sea, es realmente, sí realmente es importante. Sí es importante, aunque ya no esté. ¿Por qué? Porque siempre nos va a tener presente la necesidad que tiene el ser humano de tener una comunión íntima con el Eterno. Amén. ¿Cierto? Es importante. Ya no está el Mishkan y entre otras cosas, el Eterno lo tiene escondido. Exacto. ¿Cierto? No es que ya no vuelva a aparecer, no. El Eterno lo tiene escondido. ¿Cierto? Pero es muy importante y lo bueno es que es una sombra profética de la obra que iba a hacer y que hizo nuestro soberano Yeshua, ¿cierto? Así es. El Mishkan, el Mikdash, que es el templo más importante, está aquí. Así es. Este debe ser el tabernáculo del Eterno, ¿cierto? Rav Shaul dice, ustedes son templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Que es el propósito, o sea, se conectó con el propósito original que tenía Eterno, que era habitar dentro de nosotros. Claro, en Yeshua se cumple eso. Él viene a restaurar este Mishkan deteriorado. Así es. ¿Cierto? Así como dice el Eterno en Isaías, que Él va a restaurar el tabernáculo caído de David. Así es. ¿Cierto? Pero él
¿Dónde crees tú, Leo, que prefiere habitar el Eterno? ¿En una habitación hecha por mano de hombre o en una habitación hecha por él? Una habitación hecha por él. Porque nosotros somos hechura de él, Así es. ¿cierto? Somos hechura de él. Que perdimos en su momento, en un momento, esa viabilidad de que él viviera entre nosotros, ¿cierto? Sí, esa dignidad. Sí. Acordémonos que en el Edén, en el jardín del Edén, el hombre tenía comunión permanente con el Eterno, ¿cierto? Caminaban juntos. Por nuestro pecado, el Eterno, hubo una separación entre el hombre Sí. y el Eterno. Bajamos de nivel, Sí. descendimos de ¿Cierto? Cuando el Eterno ordena la construcción del Mishkan, también caemos, pecamos gravemente, y el propósito original que él tenía con el Mishkan tiene que ser modificado por causa nuestra, ¿cierto? Pero por eso había la necesidad de la obra del Mesías. Así es, ¿cierto? Esa parte es muy importante. Porque él es el que vino a restaurar eso que el ser humano había perdido, y es la relación íntima con el Eterno, que el Eterno pueda morar en nosotros. Amén. Entonces mire que entonces sí es importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Cuando uno lo entiende. Porque uno ha leído muchas veces, ¿cierto? Esta parte del tabernáculo, la lee uno y comienza a ver X o Y significado. Pero el significado central es ese de anhelo del Eterno de habitar entre nosotros. ¿Cierto? Bueno, entonces, para terminar de cerrar, y volviendo otra vez al Shabbat, el Eterno habla de mis días de reposo. Sí. ¿Cuántos días de reposo hay? Porque dice mis días, o es que se está hablando de todos los Shabbats del tiempo y del espacio que hay en la humanidad, o es que existe otro día de reposo adicional. Porque cuando hablamos de reposo, de Shabbat, que tiene una equivalencia al sábado, no es que sea el sábado, sino que es una equivalencia, ¿verdad? Como usted me lo ha explicado. No es que Shabbat sea igual a sábado, no, es una equivalencia. Pero se cree que Shabbat es sábado, ¿cierto? Sí. Pero no es sábado, porque Shabbat no significa sábado. Exacto. ¿Cierto? Shabbat significa reposo. Sábado es el nombre que se le dio al séptimo día. Al séptimo día. Un día que no tiene ninguna razón de tipo espiritual, que no, que sí. No. Shabbat es reposo, es cesación, ¿cierto? Es cesar. Tanto es que en inglés es Saturday, que es el día de Saturno. Correcto. Entonces, no tiene que ver semánticamente, no tiene que ver. No hay semántico, no hay nada. ¿No? Pero el Shabbat equivale al séptimo día. Al séptimo día. ¿Cierto? Bueno, entonces, aparte de ese Shabbat o de ese sábado, para hacerlo ya más legible, existen otros días de reposo. Sí, claro, están las citas. Acordémonos que son unos moedim, ¿cierto? Moedim es citas, fiestas, pero más correctamente son citas, ¿cierto? Sí. Acordémonos que en Génesis el Eterno dice que Él dio el sol y la luna para los tiempos, ¿cierto? Para las estaciones. Para los tiempos. Esos tiempos señalados. En el hebreo es moed, ¿cierto? Que son citas. Moed significa una cita. El Eterno nos dice en su escritura, en su Torah, que 3 veces en el año el hombre debía subir a Jerusalén a encontrarse con él, ¿cierto? ¿Cuáles son esas citas? Está la festividad del pan sin levadura, sí. ¿cierto? Que es en la primavera. Está la convocación de las semanas, ¿cierto? Que termina con Shavuot, que es la fiesta de las semanas, en el 50º día. Es un día que el Eterno dice que tenemos que cesar de trabajar, ¿cierto? Está el día del perdón,
¿cierto? El día de la expiación, que es Yom Kippur, es un Shabbat Shabbatot, ¿cierto? Y están los 2 días, el día 15 del séptimo mes, que inicia la festividad de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas. El primero y el octavo día son Shabbats. Son ¿cierto? días de reposo. Así Son caigan días de lunes, así caigan martes, miércoles o jueves. Correcto. Por eso el Shabbat no está ligado al sábado. Correcto. Como tal, ¿cierto? Shabbat es reposo. Y en los días que el Eterno estableció las citas, esos días son reposo. O sea, que tienen si cae, digamos, ese Shabbat que usted me está hablando, cae en un miércoles, se tiene que cumplir como si fuera un Shabbat semanal. Correcto. O sea, todo igual. Igual, todo igual. ¿Por qué? Porque es un Shabbat. Y el Shabbat tiene sus características, ¿cierto? Son citas que el Eterno ha puesto igual a favor nuestro, ¿cierto? A favor nuestro. Y eso es muy importante entenderlo. Que quien se beneficia del establecimiento del Eterno es uno. Amén. ¿Cierto? Es uno. El Eterno se goza. El Eterno nos las dio. Y las dio para eso. Para tener un tiempo especial de comunión. O sea, deben ser muy especiales los Shabbats para que el Eterno, dentro de días que no son Shabbat, Él los eleve. Correcto. A la condición del Shabbat. Entonces, quiere decir que deben de ser excelentes. Muy, muy importante. Deben muy de ser especial. muy excelentes porque eso no se ve en otra parte y es sobre todo, mira, de la escritura. Tan importante es que hay pena de Kareb, de muerte espiritual, al que no lo practica. Imagínese. O sea, por eso le ¿Cierto? digo. Eso lo leíamos en el capítulo 31 del libro de Éxodo de Shemot, en donde el Eterno establece el Shabbat como una señal entre su pueblo y él, y que aquel que no guarde Shabbat tiene pena de corte dice, será cortado de su pueblo y será muerte espiritual. O sea, para que el Eterno dé esa pena aún a sus mandamientos, que son pocos los que tienen esa connotación de ser cortado del pueblo. Casi siempre son los que van amarrados a las condiciones. Sí, ¿cuál otro tiene? El día de Yom Kippur. Sí. ¿Cierto? Sí. Esos dos Shabbats. Sí, que son Shabbats. Ese Shabbat también conlleva esa connotación de Kareb, ¿cierto? Kareb. ¿Por qué? Porque para él son especiales. Correcto. Y si para él es especial, para mí es especial. Deben de ser especiales. Mira tan importante que es, ya para terminar. Dice el Levítico, en el libro de Levítico Baikra, dice que guardemos sus Shabbats y tengamos en reverencia su santuario. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el santuario? ¿Por qué hace la conexión entre el Shabbat y el santuario? ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo el Eterno ahí? Que el Shabbat es un santuario en el tiempo. Correcto. ¿Qué es un santuario? Es un sitio, un lugar donde el Eterno mora, ¿cierto? Así es. Donde la presencia del Eterno está. Y Él está diciendo que su Shabbat lo guardemos porque es un santuario, que tengamos reverencia de ese santuario que Él ha establecido en el tiempo. Mire que, y habla del Shabbat y se habla del santuario, o sea, sí. del Mishkan, o sea, que sí tienen ese amarre. Claro, esa conexión. Sí, claro que sí. Bueno, mis amados, muy contentos por este tiempo, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo porque nos toca hacer nuestras actividades. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes un trocito del Shabbat, hablando del Shabbat, sí. Hablando del tabernáculo. ¿Quiere concluir con una pregunta, hermano Jorge? Sí, ¿qué estás haciendo tú en el séptimo día? Buena pregunta. Estás guardando el séptimo día. Ahora, ¿cómo sabemos, Leo, que el séptimo día es el sábado? ¿Cierto? Porque puede ser el lunes. Porque puede ser el domingo. O el domingo. ¿Cierto? El Eterno nos deja un testigo que ha permanecido durante generaciones, ¿cierto? Que es Israel.
Ujú. ¿cierto? Si uno mira el calendario hebreo, el séptimo día equivale al Shabbat. Así es. No hay ¿Cierto? nada que hacer. No hay nada. Y es el mismo, el sábado hebreo es el mismo sábado del calendario secular, Así ¿cierto? es. Que lo han querido modificar Y disfrazarlo. por cuestiones de lo laboral y toda cosa. Sí. Por eso tú me preguntabas, creo, de que si yo comienzo a laborar el lunes, ¿cierto? Sí. Porque es el calendario laboral. No, y normalmente yo en el computador también puedo modificar el día y poner el séptimo día el día que yo quiera. Sí. Entonces, no, el séptimo día es lo que para nosotros conocemos como sábado, Así es. ¿cierto? Entonces es importante, ¿qué estamos haciendo con ese día? ¿Tenemos una relación con el Eterno? Si tú tienes una relación con el Eterno te espera cada Shabbat. Amén. Y cada Shabbat es único e Sí. irrepetible. Shabbat Shalom a todos Shabbat mis hermanos. Shalom, que tengan una buena semana, un buen inicio de semana que ya está próxima a comenzar. Amén.